Buenos días, alumno. Le habla el profesor Pedro Canelo Torre de la institución educativa John F. Kennedy. Hoy estaremos viendo distancias en mapas topográficos. Comencemos. Gestionamos nuestra cuenca. Día 3 y 4. Actividad. Calculamos distancia entre mapas topográficos y en mapas con sistema de coordenadas. Día 3. Actividad. Calculamos el volumen de agua en día 4. A ver, aquí podemos apreciar la descripción de qué cosa es un mapa topográfico y qué viene a ser las curvas de nivel. Bueno, esta teoría ha venido de la web, hay que leer, jóvenes estudiantes, para poder entender el tema correspondiente. A ver, acá también podemos apreciar, ¿no? Un plano 1 y un plano 2, donde se puede apreciar aquí la parte teórica del tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? Dice, a ver, el primer plano, las curvas de nivel se definen como la intersección de un plano horizontal con la superficie. En este caso estamos hablando, fíjense chicos, ahí de un cerro donde está en la parte superior hacia abajo, ¿no? Hay que tener en cuenta bien eso. Luego dice ahí, este plano horizontal tiene una altitud con respecto al nivel del mar y por tanto define la cota de esa curva de nivel. El número de curvas de nivel obtenidas depende de la diferencia de cota entre curvas de nivel y de la escala de representación del mar. Todas las curvas de nivel definidas se proyectan en un mismo plano horizontal, definiendo así la altimetría de la zona. En un mapa topográfico se representa únicamente la curva de nivel que corresponde a algunas altitudes definidas por el tipo y escala del mapa que vayamos a utilizar. La diferencia de nivel entre las curvas es fija. Imagínala como el grosor de las tajadas horizontales. Es el mismo para todas. Y la denominamos equidistancia. A ver, aquí hay otras definiciones más que hay que tener en cuenta. Les sugerimos acá estudiar más la parte teórica que nos ha enviado la web para poder resolver los problemas adecuadamente. A ver aquí, situación 1. De acuerdo al mapa topográfico, determina cuál corresponde a un cerro y cuál a una depresión del terreno. Y explica por qué. A ver, jóvenes, aquí tenemos dos casos. Caso 1 y caso 2. Fíjense aquí, vamos a darnos cuenta, cuando nosotros hemos observado el cerro, es de arriba hacia abajo. Es decir, más o menos como un envase que está volteado hacia abajo, ¿no? Y nos podemos dar cuenta aquí de que las medidas que ustedes observan aquí en el caso 1 va en orden ascendente hacia la parte central de cada curva. Entonces, cuando nosotros observamos ahí, nos podemos dar cuenta que es de un cerro, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Ahora, cuando me habla de depresión, es de abajo hacia arriba. Le he dicho que ahí tengo un envase hacia abajo, es el cerro, y cuando yo lo volteo ese envase hacia arriba, queda una abertura. A esa abertura nosotros vamos a llamarle depresión. Y podemos podemos observar ahí las medidas, fíjense, que van decreciendo, fíjense, ven, 50, luego viene 75, luego viene 50, ¿no? O alternadamente. Entonces nosotros podemos decir, jóvenes, cuando va de arriba hacia abajo, o sea, la taza está volteada, ¿no? Hacia abajo. Podemos decir que es en cerro, ¿no? A ver, aquí podemos definirlo. En esta figura, en el caso 1, corresponde a un cerro. ¿Por qué? Las medidas en metros sobre el nivel del mar, desde la curva mayor a la curva menor, van en forma ascendente. Entonces, el caso 1 corresponde al cerro. Ahora, miren acá, esa taza o ese envase está abierta hacia arriba, es como un hoyo, ¿no? Es como un pozo, ¿no es cierto? En ese caso estamos hablando
El caso 2, esta figura corresponde a una depresión porque la medida en metros sobre el nivel del mar, desde la curva mayor hacia la curva menor, van en forma descendente, ¿no? Esto sería la identificación de este caso. Situación 2. El siguiente gráfico muestra la curva de nivel de un mapa topográfico. A ver, aquí vamos a leer bien para entender el problema. Nos dice mide con una regla la distancia de punto A al punto B en el mapa, si la escala es de 1 a 25.000. Calcula la distancia horizontal en la realidad. A ver, joven, aquí vamos a aplicar, ¿qué cosa? La escala. Solamente vamos a agarrar nuestra reglita y vamos a medir desde A hasta B. ¿Cuántos centímetros tiene? No se olvide que vamos a aplicar aquí para resolver las escalas. Entonces decimos aquí, vamos a medirlo. A ver, solución. Medimos, con una reglita. Decimos que la distancia de A hacia B en nuestra regla es 1,6 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar la fórmula aquí. Primeramente vamos a convertirlo a metro. Para no se olviden que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces digo 1 metro sobre 100, por 1,6. Haciendo ahí la operación respectiva, voy a decir que 1,6 centímetros es igual a 0,016 metros. Esta es una conversión para poder aplicar en la fórmula de la escala. Vamos a reemplazar esta distancia. Esta es la fórmula de la escala, ¿ya? Que nos han dado también la semana pasada. Y aquí dice que la escala es igual a una longitud del dibujo sobre una longitud real del dibujo. Vamos a reemplazar aquí la distancia de AB que hemos obtenido, ¿no es cierto? Entonces digo que la escala es igual a 1 sobre 25.000. Eso es igual en el dibujo 0,016 metros sobre la longitud real del dibujo. Vamos a multiplicar en aspa aquí. 1 por la longitud real es igual a la longitud real. Y 25.000 lo vamos a multiplicar aquí en espita por 0,016 metros y vamos a obtener que la distancia real ahí es igual a 400 metros. Entonces podemos decir ahí como respuesta que la distancia horizontal en la realidad es de 400 metros. No se olviden, jóvenes, me está hablando de una distancia horizontal, o sea, desde la distancia A hasta la distancia B, ya en forma horizontal, tiene 400 metros. Grábense bien, este dato lo vamos a necesitar para una de las situaciones más adelante. La pregunta B dice, determina la diferencia de nivel entre A y B. ¿Ya? Cuando me hablan de nivel, solamente me está hablando, ¿no?, quién está en la parte de arriba y quién está en la parte de abajo. Según el esquema que tenemos aquí, el que está en la parte de arriba es el punto B, ¿no es cierto? ¿Y cuánto mide? 1000 metros. ¿Y quién está más abajo? Está el punto A. ¿Cuánto mide? 500 metros. Como me habla de nivel, o sea, de altura, vamos a decir ahí que la diferencia del nivel B con el nivel A es de ¿cuánto? 1000 metros menos 500 metros. ¿Eso es igual a cuánto? A 500 metros. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de una altura, en este caso una altura, ¿no? De nivel. Cuando me habla de nivel es altura. Fíjense, en la parte de la situación A, en la pregunta A, me hablaba de distancia horizontal. Ahora aquí me está hablando de nivel, o sea, altura. Entre A y B, ¿cuánto mide? En este caso está midiendo 500 metros. Vamos a la C, ¿no? Con los resultados anteriores, calcula la distancia entre A y B. Caramba. Fíjense acá, no vayamos a confundir que en la A me decía distancia horizontal, o sea, en la parte de abajo. Y en la pregunta B me hablaba de nivel, o sea, de altura. Y ahora me está hablando, ¿qué cosa me está hablando? Dice ahí, calcula la distancia entre A y B. Me imagino que es en forma diagonal. Vamos a ver, según un gráfico que tenemos aquí a la mano, para poderlo explicarlo con más calma. Estamos trasladando, jóvenes, aquí, fíjense, en la pregunta A me decía qué cosa, en forma horizontal. Estamos colocando acá la distancia horizontal
era 400 metros. Revise en la A, ¿no? Y cuando me hablaban de nivel en la pregunta B, me decía diferencia de nivel, o sea, quién está arriba y quién está abajo. En este caso es 500 metros, ¿no es cierto? Y en la C me está preguntando, calcule la distancia entre A y B. O sea, como ustedes pueden apreciar ahí, estoy trasladando un segmento de A hacia B, lo que va a formar un triángulo rectángulo. ¿Y qué podemos aplicar en un triángulo rectángulo si tenemos dos lados ya conocidos? Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Fíjense aquí, vamos a aplicar Pitágoras. Decimos aquí que la distancia de A y B al cuadrado es igual a la distancia de 500 metros al cuadrado más la distancia de 400 metros al cuadrado. Vamos a resolver ahí y decimos que la distancia al cuadrado es igual 500 al cuadrado, 250.000, más 400 al cuadrado, 160.000. Distancia, sumando 250.000 más 160.000, nos va a quedar 410.000. Ese cuadradito que ustedes observan ahí va a pasar como raíz al segundo miembro y me va a quedar que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 410.000, ¿no? Vamos a sacar ahí la raíz cuadrada y decimos entonces que la distancia es igual a 640,31. Entonces la distancia de A a B nos ha salido 640,31 metros. Respuesta, la distancia entre A y B es de 640,31 metros. Situación 3. Dice, usando el mismo mapa del ejemplo, determina la distancia entre Yapatera y Mamayaco, utilizando las coordenadas UTM, ¿no? A ver, joven, aquí estamos viendo algún mapa, fíjese cuyas coordenadas en la parte de arriba está 600.000, pero eso corresponde a Yapatera, ¿no? Y vemos otra coordenada acá de 640.000, eso corresponde a Mamayaco, ¿no es cierto? Y aquí en la columna de la parte izquierda, podemos ver otras coordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mamayaco de 9.400.000, ¿no es cierto? Y Yapatera de 9.440.000. Si nosotros nos damos cuenta aquí, como el caso anterior, yo puedo trasladar acá una línea de Yapatera hasta Mamayaco, va a quedar una línea horizontal. Pero si yo traslado sus coordenadas de la parte superior y de la parte lateral izquierdo, vamos a llevar a un plano para que se observe bien la figura que está formando. Miren ahí, lo estoy trasladando todos los datos de las coordenadas de la parte superior y de la parte lateral izquierda. Entonces aquí podemos apreciar de que se está formando ya un triángulo. Entonces podemos encontrar la distancia de estos dos coordenadas de la parte superior. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Solamente restando, ¿no? 640.000 menos 600.000, este ladito, podemos decir, en la parte de abajo, podemos decir que vale 40.000. Y cuando yo traslado aquí, hago la resta, el mismo procedimiento de 9.440.000 menos 9.400.000, también podemos encontrar que este lado vertical es 40.000 también, ¿no es cierto? ¿Qué me está quedando? Me está quedando una distancia entre estos dos, entre Yapatera y Mamayaco, ¿no? Es similar al caso anterior, que podemos aplicar cuando tenemos un triángulo con dos lados conocidos, podemos aplicar también ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? A ver, vamos a aplicarlo directamente. Distancia al cuadrado es igual 40.000 al cuadrado más 40.000 al cuadrado. Resolviendo a esas potencias, decimos que la distancia al cuadrado es igual 40.000 al cuadrado, 1.600 millones, más 40.000 al cuadrado, 1.600 millones, ¿no es cierto? A ver, si nosotros hacemos la suma ahí, nos sale que todo eso va a sumar 3.200 millones, ¿no es cierto? Pero si yo allí saco la raíz cuadrada de toda esa cantidad, vamos a obtener ahí que la distancia entre Yapatera y Mamayaco es igual a 56.569 metros, ¿de acuerdo? Esa es la distancia exacta trabajando
con sus medidas correspondientes. ¿Ya? A ver, si nosotros lo queremos llevar a este kilómetro, solamente voy a correr 3 cifras hacia la izquierda, ¿no? Porque 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no es cierto? Pero si ese metro lo dejo ahí y paso a dividir 1000, va a pasar a dividir a la expresión. Por eso estoy corriendo 3 cifras ahí a la distancia. Entonces voy a correr 3 cifras y me queda 56,569 kilómetros. Hay que aclarar que aquí no es 56.000, sino solamente 56,569. Si tú quieres lo redondeas ahí, sería la distancia 56,57, ¿no? Porque el número que sigue al 6 es mayor que 5, le puedo dar una unidad a la cifra anterior, ¿no? A ver, respuesta. La distancia entre Yapatera y Mamayaco es de 56,569 kilómetros. Muchas gracias, jóvenes, por ver este video. No se olvide colocarse la mascarilla, su protector facial, mantener la distancia ante el contagio del COVID. Les invito a ver otros videos suscribiéndose a mi canal. Marque la campanita para que puedan obtener los próximos videos. Hasta la próxima. Muchas gracias.